Hoy queremos contarle la historia de una mujer que sin buscar reconocimiento construyó con trabajo, fe y familia uno de los lugares más emblemáticos de nuestro país, Fincas del Carmen y Delicias del Carmen en Comayagua. Ella es doña María del Carmen Aguilar Cáceres, viuda de Hernández, una hondureña visionaria que junto a su esposo don Guillermo Hernández sembró más que una finca, sembró tradición, valores y una empresa familiar que hoy es orgullo de Comayagua y parada obligatoria para miles de viajeros. Con apenas unas vacas, tabaco y cultivos modestos, doña Carmen fue quien impulsó la idea de transformar lo que producían en algo más grande: chicharrones, lácteos, tamales, encurtidos, productos hechos con amor que no solo alimentan, sino que cuentan historias. Entre fogones, sacrificios y crianza de sus hijos, levantó una empresa que hoy genera empleo, mueve economía local y conserva el sabor auténtico de lo nuestro. Esta es la historia de una mujer que convirtió una finca en legado, el trabajo en orgullo y la familia en su mayor empresa. ¿Qué tal, amigos? Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Exitosas que Inspiran. Como acaban de ver, el perfil de esta mujer a quien nosotros admiramos muchísimo es doña Carmen de Hernández. Estamos más que agradecidos porque esta entrevista ha sido una de las que más nos ha costado, para que ustedes tengan una idea. Pues yo creo que la mayoría de ustedes que han pasado por la CA5 conocen Fincas del Carmen, uno de los negocios familiares que tiene un legado impresionante, y hoy vamos a conocer a su fundadora. Así que yo quiero darle la bienvenida a este hermoso programa, pero sobre todo con su presencia que nos agrada tanto. Doña Carmen, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta entrevista. Estamos bien, muchas gracias. Miren, ella es una mujer de pocas palabras, así que vamos a tener que platicar y conocer un poco más quién es doña Carmen. Miren, la historia de ella es fascinante y pues no había aceptado esta entrevista porque a ella no le gustan las cámaras, entonces vamos a tener que hacer, doña Carmen, como que no están las cámaras aquí en este momento, y vamos a que usted me cuente en este espacio quién es doña Carmen, dónde nació usted. Mire, yo nací en Nuevo Cotepeque, un 16 de octubre del 44. De 3 años, mi mamá tuvo que venirse para Copán Ruinas, porque allí estaba toda la familia, ya la familia que ella pues tenía. Unos se habían muerto, otros se habían ido, mis hermanos, unos en Tegucigalpa y otros estudiando el magisterio. Entonces, como la familia estaba, la mayor parte de la familia de mi mamá estaba ahí en Copán Ruinas, sí, tuvimos que venirnos, porque la única hermana que tenía mi mamá ahí vivía. ¿Cómo recuerda a su familia usted? Pues mire, una familia muy rígida, una familia que no le andaba dando muchos abrazos a uno, sino que solo los saludaba con respeto y todo, para que uno los saludara con respeto a ellos. Pero una familia que en sí nos querían, pero eran muy rígidos. ¿Qué le enseñaba a su familia, doña Carmen? Pues mire, la honradez, más que todo, la honradez personal también. Mi abuelito nos daba una cátedra sobre la mujer, que era todo lo que tenía que cuidarse, sobre los deberes de la mujer, sobre lo que tenían que contar y lo que no tenían que contar, y eso. A ver, me interesa ese tema, porque nuestros abuelitos, creo que esos abuelitos como que se están extinguiendo ya, doña Carmen, ya esos consejos de los abuelos, de esa rigidez, de esos valores, como que se están perdiendo. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Sí, parece que las familias hoy en día viven como, aunque estén en la misma casa, como que viven aislada del amor de los nietos, el amor de los hijos. Sí. Y porque hoy, como hay tantas cosas que la gente tiene que hacer, entonces se les olvida el amor maternal, el amor que debe tener un padre y una madre para sus hijos, pero
Gracias a Dios, pues aquí en este país estamos viendo que la mujer es muy preparada y que los hombres también, y que sí les dan su espacio de cariño a sus hijos conforme les ajusta el tiempo. Sí. ¿Qué consejo le decía a su abuelo? Díganos algunos, porque me imagino yo que eran muchísimos. Pero tal vez algunos que nos puedan servir. Sí. Mi abuelito nos decía, mire, cuando usted salga, porque en Ocotepeque no había agua en las casas, sino que había que jalarla de las llaves de la calle. Cuando usted vaya a traer agua y alguien le diga alguna cosa, alguna mala palabra, usted dígale muchas gracias y siga su camino. No se vaya a poner a pelear con nadie que le esté diciendo cosas bonitas ni cosas feas. No, que solo muchas gracias y siga su camino. No enojarse con nadie. Ni ponerse a discutir en la calle con nadie. ¿Y usted estudió, doña Carmen? Sí. ¿Hasta qué grado llegó? Llegué a 6º grado, después estudié a distancia para maestra y sí, me dieron el título aquí en Tegucigalpa. Tengo entendido, me dijeron por ahí, sus nietos y todo, que usted desde muy niña trabajó en su familia, siempre habían negocios familiares y también desde muy pequeñita ya venía encaminada en los negocios. Mire, en mi familia era una familia muy trabajadora. Tenían recursos, pero para ellos como que no tenían, porque se levantaban a las 3 de la mañana a hacer los marquesotes que se venden en Ocotepeque. Y si nosotros íbamos a visitar a los abuelos, entonces a las 3 de la mañana que ellos estaban hornando, más de alguno tenía que hacer la tarea de ir a prender el horno, ayudarles a meter el pan y todo eso. Aprendimos desde muy niños a hacer un montón de cosas. Sí, porque su familia vendía pan. Entonces, mi familia, mi abuelita le gustaba hacer quesadillas para venderle a todas las vecinas. Y ella, cuando nosotros íbamos, se aprovechaba de que nosotros también aprendiéramos y aunque estuviéramos muy pequeños. Doña Carmen, y de esos recuerdos que usted tiene de su familia, de esos valores que aprendió de sus abuelos, de sus padres, ¿cuáles le sigue traspasando también a sus nietos? Pues mire, yo les sigo transmitiendo a mis nietos y a mis hijos también de que el amor no se compra, el amor se gana y que ellos tienen que también ganarse el amor de sus hijos, porque hoy en día, pues usted sabe, tanta tecnología que hay, los hijos a veces saben más que los padres, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos son muy cariñosos con sus hijos, muy rectos, los han enseñado a ser rectos también, y tal y como vivieron en nuestra casa ellos, así están educando a sus hijos. Sí, qué bonito, porque ustedes con su esposo tuvieron una vida familiar muy ejemplar. Gracias a Dios sí, tuve un esposo que fue muy recto en sus obligaciones, en sus quehaceres de la vida, y que todos los días en la casa era una escuela, porque de alguna manera él como había estado en el ejército, quería criar a sus hijos como que si ese era un cuartel. Entonces, siempre habían entre zipi y zape que yo le decía que esto no, que esto sí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, logramos formar bien los hijos. ¿Cómo educaron a sus hijos ustedes, doña Carmen? Mire, mis hijos, desde chiquitos, desde que ya tenían uso de razón, ya tenían 7 años, ya los ponían desde que mi esposo los enseñó a arreglar las camas, a lavar sus calcetines, a lavar su ropa interior, y que si se levantaban de la cama y no quedaba arreglada, pobrecito de ellos cuando él volvía, ¿verdad? Porque antes eran muy rigurosos los padres y a veces lo corregían a uno con buenas palabras y a veces con castigo. Con castigo, con mecate. Sí, claro. Esos eran como los castigos de nuestros abuelos, o cómo también los educaron a ellos. Sí. Ahora los castigos han ido como cambiando, ¿verdad? Ahora son como más psicológicos, creo yo. Sí. Y aquí miro yo que ahora los niños a muy temprana edad que ya están yendo donde los psicólogos, donde porque los niños no quieren, nacen con otra
tecnología ya mental. Doña quizás. Carmen, ¿los psicólogos de antes era la faja? La faja, la faja. ¿O la chancleta? La chancleta, si uno pues uno pasaba y la mamá estaba enojada y le había dicho algo y no lo cumplía, era el chancleta. Antes, desobedecerle a los padres era... Ajá, era tremendo porque Sí. lo hincaban viendo para la pared, le hacían como hacer ejercicio con los brazos, Sí. pero nunca le decían malas palabras a uno, No. porque ellos evitaban las malas palabras en las casas. Ujú. Qué bonito y me encanta que en su vida familiar también, usted me comentaba algo que con su pareja, con su esposo, fueron muy felices. Sí, yo fui una mujer muy feliz. ¿Cómo logró ese equilibrio familiar teniendo un esposo militar, con una formación militar? ¿Tuvieron diferencias en algún momento sobre la formación de sus hijos? Usted me comenta que en algunos momentos habían discusiones, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo hizo para mantener esa estabilidad en su matrimonio y que hoy día, después de tantos años, usted diga, yo fui muy feliz con mi esposa? Pues mire, la felicidad viene de saber obedecer y de saber entender y saber oír, ¿verdad? Porque a veces la mujer ni bien ha hablado el hombre y ya empiezan a gritar y decirles cosas. Entonces nosotros nos habían enseñado que primero había que oír, escuchar, razonar y que iba a contestar. Ujú. Entonces, si usted miraba que valía la pena contestar, lo hacía, si no, pues solo daba la vuelta y ya sin decir ni una mala palabra ni nada. Usted tuvo 4 hijos varones 4 hijos varones. y es difícil criar varones. ¿O Pues no? mire que Para no, usted no. no fue difícil para mí, porque como todos eran varoncitos y en nuestra familia había paz, Ujú. entonces ellos se querían entre ellos, solo se peleaban cuando no estábamos nosotros. Ujú. Entonces, Típico. típico. Sí. Y entonces siempre había esa discordia que mi papá te quiere más a vos, que a mí, pero era mentira, porque nosotros a todos los queríamos por igual. Sí, doña Carmen, ustedes crecieron entre la frontera de Honduras y Guatemala, Sí. con un pie en Honduras y con el otro en Guatemala. Es correcto. Eso trajo para Y también un pie en El Salvador, porque en Ocotepec estamos las dos fronteras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y está más cerca El Salvador que Esquipulas. ¿Cómo fue vivir en la frontera? Pues mire, como en aquel tiempo no era niño ni no se daba ni cuenta de qué mundo estaba viviendo, porque había tanto en qué pensar y qué hacer, que llegaba usted de la escuela y se tiraba al suelo porque no tenían buenos muebles ni nada. Usted tiraba al suelo a hacer sus tareas y vivía ignorante de lo que pasaba afuera. Sí, vivía una vida relativamente tranquila. Tranquila. Pero cuando se casó, usted se casó en Guatemala. Sí, me casé en Guatemala, en Esquipulas. Ahí me casé en el templo de Esquipulas. Y cuando me casé, pues mi esposo ya era sembrador. O sea, mi esposo era cultivador de tabaco, Burley. Trabaja con una compañía muy grande en Guatemala. Y cuando me casé, para la luna de miel, en el camión del tabaco me dejó. Entonces, iba el motorista y iba yo a la capital a entregar el tabaco y a pasar la luna de miel. Trabajando. Trabajando. Y yo de eso precisamente iba a hablar porque usted es una mujer muy emprendedora, muy trabajadora. ¿A qué hora se levantaba usted o a qué hora se sigue levantando, doña Carmen? Mire, ahorita como ya estoy más vieja, ¿verdad? Ya me cuesta levantarme, pero sí a las 5 de la mañana ya estoy levantada. Y cuando inicié, como Guillermo iba de madrugada a ver su tabaco y todo eso, se montaba en una mula y yo tenía ya que a la hora que él se iba, si eran las 2, 3 de la mañana, gracias a Dios siempre me tuvo una muchacha que me ayudara. Entonces yo le decía, mira, me haces esto, me haces lo otro, para ponerle a don Guillermo una vianda. Antes habían viandas para poner la comida. Y entonces yo sabía que lo iba a mirar hasta después del almuerzo. Entonces en ese tiempo pues yo me dedicaba a mis quehaceres. Pero miren, doña Carmen no me lo quiere decir, pero ella es una mujer tan trabajadora y tan de negocio que cuando su esposo se iba para las fincas a trabajar, usted buscaba qué hacer. Usted buscaba qué otro negocio hacía. Sí. Nunca se quedó quieta.
nunca me quedé quieta y cuando, ¿cómo se llama? A mí me gustaba el tema de la panadería. Conseguí gente de Copán que tenía necesidad de trabajar y que eran amigos míos también de la escuela. Entonces me los llevaba de panaderos y como en ese tiempo los carros eran cosa difícil, cuando yo me casé, ¿verdad? El que tenía carro era porque era rico, pero Guillermo tenía su carro, pero yo no tenía un carro disponible para mandar a vender el pan. Sí. Entonces Guillermo me decía que por qué estaba haciendo pan, porque no tengo nada que hacer, tengo que estar entretenida en lo que vos andas trabajando en el campo, yo quiero hacer también mis propios centavos para ayudarte, le decía yo, ¿verdad? Y entonces en una mula, en una mula, le ponían un aparejo así y ponían las canastas como unas cajas, una tipo canasta. Ajá, como a los lados. Y una muchacha que había sido mi compañera de escuela, que se llamaba Juana María, estaba conmigo y ella se montaba, mire, y ahí se iba. Por la aldea, porque donde yo vivía era un lugar aislado, lo que vivía alrededor son aldeas. Entonces, pero en la tarde venía ahí con el pisto del pan, otro día volver a hacer, y así luego empecé, como me crié en una familia muy comerciante que tenía tienda de ropa, farmacia y todo eso, entonces nosotros aprendimos desde muy niñas a trabajar. Gracias. Y nosotros nos enseñaron que la diversión de la mujer tenía que ser trabajar, siempre mantenerse recta y pues cuando llegaba el marido había que estar un poquito más presentable, sí, y desocupada para poderlo tener. Sí. Qué bonito, y aquí empieza la historia de doña Carmen. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más.